Argentina es una tierra de extremos. Desde el pico más alto de América hasta el mar por el que viajan los gigantes. Aquí es donde las aventuras echan a volar, la historia cobra vida y los niños sueñan con la gloria. Argentina es un país con matices tan variados y ricos como su extenso territorio. Y su auténtico espíritu es aún más patente en una región llamada La Pampa, donde las estrellas del fútbol son adoradas como dioses, la pasión por el tango es desbordante y las tradiciones fronterizas siguen vivas. Aquí el peso de la política tiñe el pasado y la promesa de libertad ilumina el futuro de la bulliciosa Buenos Aires, una jurisdicción de la maravillosa región pampeana donde todo parece posible. Argentina desde el aire. La Pampa. Buenos Aires, 10 de junio de 2021. Un día en el que se vive una celebración por todo lo alto. La selección argentina de fútbol ha derrotado a su archirrival, Brasil, y ha ganado la Copa América. Y su alegría expresa la magnitud de la pasión y el sentimiento argentinos en una ciudad que es el corazón del país. Argentina está en la costa atlántica de Sudamérica. La región central se llama La Pampa. Y en la costa se alza la ciudad más famosa del país, Buenos Aires. Buenos Aires es el centro cultural, económico, político y espiritual del país. Es 2 veces más grande que París y, según los argentinos, 2 veces más hermosa. Es una mezcla de barrios, influencias y monumentos, cada uno con su propio estilo e historia. El más destacado es el obelisco, que sigue siendo uno de los símbolos más icónicos de la ciudad. Fue erigido en 1936 para conmemorar el aniversario número 400 de Buenos Aires. Y desde entonces ha sido un punto de encuentro para casi todas las manifestaciones y celebraciones importantes. A algo más de 3 kilómetros al sur, una zona arbolada marca el lugar en el que nació la ciudad. En lo que hoy es el Parque Lezama, el conquistador Pedro de Mendoza intentó construir el primer asentamiento español en 1536. Una historia que cuentan varias estatuas y placas en lo que hoy es un tranquilo lugar de descanso urbano. Pero de Mendoza y sus 1500 hombres no fueron los primeros en llegar. Los indígenas querandíes ya vivían aquí, y tras luchar con valentía para conservar su hogar, obligaron a los españoles a marcharse. Pero estos volvieron 50 años después, y esta vez para quedarse. Y durante casi 2 siglos, Argentina fue una colonia española, y Buenos Aires creció. Argentina se independizó en 1816. Y la vigorosa llegada de otras culturas europeas comenzó a dar forma a un paisaje urbano cada vez más cosmopolita. Los británicos construyeron los primeros trenes, lo que cambió el destino de toda la nación. La estación Constitución, inaugurada en 1864, es el reflejo de un país en constante crecimiento. Gracias al ferrocarril, la carne y los productos agrícolas pudieron viajar desde los vastos campos de cultivo hasta el puerto y desde este a Europa. Lo que forjó fuertes lazos comerciales entre Argentina e Inglaterra que unieron a ambos países. A unos 5 kilómetros al norte, los inmigrantes británicos encargaron la Torre de los Ingleses, que fue construida en 1916. Todos los materiales, salvo la arena y el agua, fueron importados de Inglaterra. Y su emblemático reloj es una versión reducida del famoso Big Ben.
Los franceses, por su parte, cambiaron el diseño de la propia Buenos Aires. Los urbanistas y arquitectos aplicaron con entusiasmo el sentido galo del estilo y la elegancia a casi cada rincón de la ciudad. Y así fue como esta pasó a ser conocida como la París de Sudamérica. Los franceses también trajeron consigo su amor por las amplias avenidas. En un extremo de la Avenida de Mayo se encuentra el Congreso de la Nación Argentina, la sede parlamentaria, cuyo homenaje a las antiguas Grecia y Roma refleja las raíces de la cultura europea. Su cúpula de cobre se alza a 80 metros de altura y fue construida con la ayuda de arquitectos europeos. Inmigrantes de todo el planeta llegaron aquí buscando oportunidades y una vida mejor, e hicieron suya esta ciudad emergente. Entre todos dieron forma a Buenos Aires, barrio por barrio. Y juntos forjaron una cultura singular, que eligió como símbolo un baile muy sensual, el tango. Nacido en los burdeles de los barrios más peligrosos, el tango pronto encandiló al mundo entero. Y hoy, los bailarines Pablo Ugolini y Cassandra Quinteros nos muestran su mágico embrujo en la calle peatonal Caminito. Están en La Boca, un barrio con una gran atmósfera inmigrante muy visitado por los turistas. Y nos enseñan cómo el ritmo clásico, las letras melancólicas y su elegante tensión sensual fueron las claves de su difusión mundial. El tango inspira incluso a los arquitectos, como al español Santiago Calatrava, que diseñó este puente peatonal, el Puente de la Mujer, imitando la fluidez y sensualidad de esta célebre danza. Aquí no se permiten coches, pero sí bailar. Los argentinos disfrutan del tango siempre que quedan, en la calle o en los clubes que surgen casi a diario en los barrios de toda la ciudad. Uno de estos barrios es el antiguo puerto Puerto Madero, que se extiende a ambos lados del puente peatonal. Este era un próspero punto comercial, un puerto bullicioso que definió tanto a su gente que a los nativos de Buenos Aires aún se les conoce como porteños. Pero Buenos Aires también es conocida como una ciudad que sabe reinventarse. Las viejas grúas ya son solo un adorno, pero a su alrededor el paisaje se ha transformado. Puerto Madero sigue siendo un gran centro económico, pero su moderna actividad ahora tiene lugar tras estas brillantes paredes de vidrio y acero. Buenos Aires está conectada con el resto del mundo, tanto por cables de fibra óptica como por las compañías navieras. Y donde atracaban los barcos mercantes, hoy hay un exclusivo puerto deportivo. Las grúas han sido eclipsadas por modernos gigantes, por rascacielos que albergan pisos y apartamentos de lujo, oficinas corporativas y hoteles de primera categoría. Pasado y presente se mezclan en armonía en la pujante Buenos Aires. Y lo mismo hacen las grandes religiones. El Centro Cultural Islámico Rey Fahd se alza en un terreno cedido por el gobierno y alberga la mezquita más grande de Sudamérica. Y el Templo Libertad, la primera sinagoga construida en Buenos Aires, sirve a la mayor población judía de toda Latinoamérica. Pero aunque todas las religiones son acogidas y respetadas, la abundancia de iglesias y catedrales revela cuál es la fe predominante: el catolicismo, que profesan 3 de cada 4 argentinos. Su templo principal fue inaugurado en 1791 frente a la céntrica Plaza de Mayo. Esta es la Catedral de Buenos Aires. Parece un templo griego, pero el bajorrelieve de la fachada muestra una clásica escena cristiana: el encuentro entre Jacob y su hijo José en Egipto. Fue aquí donde durante 15 años el arzobispo Jorge Bergoglio guió a su rebaño.
hasta que, tras escuchar un llamamiento superior, se convirtió en el Papa Francisco. La otra pasión fervorosa de los argentinos es el fútbol. Y para los fans más incondicionales, el fútbol es la religión. Y estos son sus templos. Hay muchos para elegir porque Buenos Aires tiene 36 estadios de fútbol profesional, más que ninguna otra ciudad del mundo. Hay tantos estadios en Buenos Aires que dos rivales acérrimos juegan literalmente uno al lado del otro. El fútbol es como una religión en Argentina y tiene su santo patrono, Diego Armando Maradona. Un genio que inició su carrera en el Argentinos Juniors y que muy pronto fue adorado en toda Argentina. Maradona falleció en 2020 y para recordar a su héroe, su primer club, el Argentinos Juniors, encargó al artista Víctor Marley pintar 10 murales en las paredes del estadio. Víctor era un gran admirador del legendario Pibe de Oro y ha pintado murales de Maradona por todo Buenos Aires. Pero la auténtica pasión de los argentinos, casi desde que aprenden a andar, es practicar el deporte en sí. Juegan al fútbol en casi cualquier espacio abierto, convirtiendo terrenos en las peores condiciones en palacios futbolísticos. De uno de estos campos surgirá la próxima estrella argentina, que se convertirá en el o la Maradona de su generación. Más allá de Buenos Aires, los estadios dan paso a inmensas extensiones de pastos y tierras de cultivo. Son las interminables praderas de Argentina donde sus habitantes aún cabalgan. El ganado es el rey. Y la vida tiene lugar lejos de las brillantes luces de la ciudad. En sus inmensos espacios abiertos, Argentina despliega una impresionante variedad de paisajes y culturas. Los quechuas llamaron a esta región Pampa, que significa llanura. Y los españoles adoptaron este nombre. En cientos de kilómetros a la redonda la tierra se extiende, intacta hasta el mismísimo horizonte. La Pampa se extiende desde la costa atlántica hasta las sierras pampeanas, cubriendo más de 500.000 kilómetros cuadrados. Es mayor que el estado de California. Y como gran parte de ella es plana, puedes recorrer muchos kilómetros sin ver una colina. Los querandíes y otros grupos indígenas vivieron felices en este espacio casi ilimitado. Pero a finales del siglo XIX, el gobierno argentino los expulsó. Y después dividió la región en campos agrícolas y pastos. La fértil y productiva Pampa se convirtió en el motor económico de Argentina y pronto fue conocida como el granero del mundo. Los ricos pastizales permitieron la introducción de una pujante industria: la ganadería. Y entre la amplia variedad de razas que se adaptó a la Pampa, destacó la holando-argentino, la vaca blanca y negra cuya imagen se utilizó para vender leche, mantequilla y el delicioso dulce de leche tan argentino. Y eso impulsó a algunos argentinos ricos embelesados por los nuevos productos lácteos a llevar consigo una de estas vacas cuando viajaban de vacaciones a Francia. En el mercado de la carne de vacuno, la Angus y la Hereford son las razas preferidas. Muchos consideran que la carne de vaca argentina es la mejor, lo que explica que se exporte a todo el mundo y que en toda la nación haya más de 50 millones de cabezas, superando en número a la población humana. Y por cada res que hay en el campo parece haber una parrilla en cada patio trasero. Los argentinos adoran la carne de vacuno. El consumo medio supera los 50 kilos por persona y año, el más alto de todo el planeta.
Y, por supuesto, el plato tradicional argentino es el asado o carne a la parrilla. Y eso es lo que convirtió a los gauchos, los vaqueros argentinos que cuidaban el ganado, en icónicos héroes nacionales. Su dureza y rebeldía encarnaban la naturaleza indómita y fronteriza de la pampa. Las historias y canciones que glorifican su estilo de vida son una parte esencial de la identidad argentina, pese a que su oficio desapareció hace tiempo. Por eso se sigue homenajeando su destreza ecuestre en las competiciones conocidas como corridas de sortija. Unos juegos medievales adaptados al estilo de vida gaucho. Como los caballeros en una batalla, los jinetes galopan a toda velocidad e intentan atrapar un anillo que cuelga de una cuerda. También utilizan las boleadoras, un utensilio arrojadizo que los gauchos adoptaron de las culturas indígenas. Eran usadas como arma o para controlar al ganado. Y hoy forman parte de una tradición cultural que rinde homenaje a su heroica historia. Aunque los gauchos desaparecieron, los que hicieron fortuna con la ganadería dejaron un legado arquitectónico que aún perdura, como esta mansión de 1919 que perteneció a un magnate ganadero. Villa María se construyó imitando el estilo de la dinastía Tudor en un terreno de casi 1.700 hectáreas. Y era utilizada como casa de verano. Hoy en día es un hotel que sigue conservando los gatos de arcilla del tejado. Eran un símbolo de la superstición francesa que consideraba que este tipo de figuras traían suerte y fortuna. Y sin duda, lo hicieron. Las inmensas llanuras de estas propiedades fomentaron una afición para ricos que hoy es una pasión nacional. El polo. Esta es la finca de Adolfo Cambiaso, que es considerado el mejor polista de todos los tiempos. Los ingleses trajeron el polo a Argentina, pero en los campos planos de la región pampeana alcanzó otro nivel. Los criadores argentinos combinaron la resistencia y vigor de sus caballos criollos con la velocidad de los purasangres ingleses. Y consiguieron el caballo de polo perfecto. Rápido e inteligente y resistente y ágil. Los mejores cuestan más de 100.000 euros. Los jugadores argentinos son la otra parte de la ecuación ganadora. Capitaneados por Adolfo Cambiaso, 9 de los 10 mejores polistas del mundo son argentinos. Y aunque el 10º nació en Estados Unidos, se crió y entrenó en Argentina. Pero la Pampa es mucho más que un inmenso espacio abierto. Sus ciudades son el corazón de Argentina. Y sus impresionantes edificios evocan el humilde origen de un héroe nacional. La región pampeana alimenta al mundo. Produce trigo, maíz, girasoles y, sobre todo, soja. Las semillas genéticamente modificadas y los cultivos resistentes a las plagas transformaron este país, que hoy es el mayor exportador mundial de harina y aceite de soja. Y esta cadena de exportación comienza con los camiones. Miles de vehículos de carga de todos los tamaños circulan a diario. Los camioneros argentinos viven según sus propias normas, encarnando el espíritu de los gauchos. E incluso tienen su propio patrono, Gauchito Gil. Este héroe popular y religioso cuida de los camioneros, y ellos se lo agradecen construyendo altares rojos junto a carreteras y autopistas. El destino principal de la mayoría de ellos es la ciudad de Rosario, el mayor centro de tránsito de cereales del mundo, que se asienta sobre un puerto interior del poderoso e impresionante río Paraná. Los camioneros efectúan unos 2 millones de viajes al año para descargar en Rosario, donde las mercancías pasan a los buques de carga y se envían a todo el mundo.
En el siglo XX, Rosario se convirtió en un imán para los inmigrantes europeos, lo que otorgó a esta región el sobrenombre de Pampa Gringa o Pampa Europea. El flujo de recién llegados no se detuvo, y hoy esta ciudad, famosa por ser un crisol de culturas, sigue celebrando cada año que más de 35 nacionalidades distintas echaron raíces aquí. Rosario también es conocida por su enorme patriotismo. Este monumento representa el amor argentino por la patria y homenajea a su bandera azul y blanca. Esta fue izada por primera vez aquí en 1812 a orillas del río Paraná y desde entonces ondea en todos los pueblos argentinos. Una llama eterna arde en su base, sobre la tumba del soldado desconocido, rindiendo tributo a todos los que lucharon por Argentina. Una estrofa del himno nacional resplandece escrita en piedra, y su imponente torre de 70 metros acompaña a la gloriosa bandera. Pero aunque la bandera une a todos los habitantes de Rosario, el fútbol los divide. Al norte de la ciudad se alza el estadio del Rosario Central y a tan solo 5 kilómetros el de Newell's Old Boys. Este equipo es uno de los miembros fundadores de las ligas de fútbol profesional argentino. Y también es donde comenzó la superestrella Lionel Messi, que cuando era un niño anotó en las competiciones juveniles la asombrosa cifra de 234 goles. El joven Messi padecía un trastorno de la hormona del crecimiento. Así que se mudó a Europa y se convirtió en un gigante. Jugando durante muchos años en el Barcelona y ahora en el Paris Saint-Germain, Messi es considerado por muchos el mejor jugador vivo. Una creencia respaldada por el contrato más caro de la historia del fútbol. Los muralistas Marlene Zuriaga y Lisandro Urteaga pintaron este retrato de 70 metros, que muestra a Messi con la camiseta de la selección argentina. Lisandro es un amigo de la infancia de Messi, y él y Marlene tardaron 18 días en pintar este homenaje que retrata al astro con la mano sobre el corazón y mirando a Rosario, la ciudad natal que siempre estará en su memoria. El río Paraná es el corazón y el alma de Rosario. Los clubes de vela compiten aquí casi a diario. En sus orillas abundan las playas y los antiguos edificios industriales se han convertido en museos y espacios abiertos. Como el famoso Macro, el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, que para reflejar la importancia de la agricultura fue ubicado en estos antiguos silos de cereales. Pero Rosario es ante todo un centro de transporte, lo que impulsó la construcción del puente Rosario-Victoria que une la ciudad con un sistema de carreteras internacionales que va desde Brasil hasta Chile. El tramo principal es una maravilla de la ingeniería. Está sustentado por 650 pilares, mide casi 4 kilómetros y tiene la altura necesaria para permitir que los cargueros pasen por debajo, ya que el Paraná sigue siendo una vía económica vital. Salir de Rosario navegando por él constituye un emocionante viaje que conecta el pasado de Argentina con su esperanzador futuro. El Paraná es el canal de navegación principal de una vasta red de vías navegables interconectadas. Recorre unos 3.200 kilómetros desde el sur de Brasil, separa Paraguay y Argentina y fluye a través de la Pampa hasta el Río de la Plata, justo al norte de Buenos Aires. El Paraná es el río más largo de Argentina y el segundo más largo de Sudamérica por detrás del Amazonas. En la lengua indígena tupí, Paraná significa
tan grande como el mar. Y sus aguas turbias y marrones son un símbolo de riqueza. Hace 400 años muchos conquistadores se aventuraron en él, buscando la mítica ciudad de El Dorado. Y aunque esta nunca fue encontrada, el transporte se convirtió en un tesoro inagotable. Unas 4.000 embarcaciones recorren su curso todos los años, transportando miles de millones de euros en mercancías. Y aunque el espíritu aventurero aún sigue presente, hasta los más valientes se lo piensan 2 veces antes de zambullirse en sus aguas. Ya que las pequeñas pirañas de vientre rojo, conocidas como palometas, han arrancado algunos dedos de las manos o pies a los nadadores más temerarios. Cerca de su desembocadura, antes de unirse al río Uruguay para formar el Río de la Plata, el Paraná se divide y se expande hacia el delta del Tigre. Al dividirse sin cesar, los canales esculpen formas fantásticas. Más de 350 vías navegables conforman este delta de casi 13.000 kilómetros cuadrados. Como la fuerza del agua es menor, los sedimentos comienzan a acumularse en el fondo, creando nuevas y hermosas islas. La gran humedad y las lluvias producen una espesa vegetación de un tono verde intenso. Lo más curioso es que, a pesar de su nombre, en este delta nunca hubo tigres. Los depredadores que merodearon por sus islas fueron los jaguares, sus poderosos primos. Pero hoy, el delta del Tigre es una tierra domesticada. Y como está pegado al norte de Buenos Aires, muchos porteños lo visitan los fines de semana. Lo que explica que, al acercarnos a la ciudad, la agitación aumente. Los taxis acuáticos compiten con las embarcaciones de recreo. Algunos de sus pasajeros acuden a pasar el domingo en casas y mansiones y a visitar museos. Pero otros realizan actividades mucho más extenuantes. El remo es un hobby para muchos porteños, y estas aguas han catapultado a una larga lista de deportistas al escenario mundial. Argentina ha ganado una medalla en deportes acuáticos en 6 Olimpiadas consecutivas, desde los Juegos Olímpicos de 1996. A medida que el delta del Tigre da paso al Río de la Plata, el canal se ensancha y el agua empieza a brillar. Su resplandor le otorgó el nombre de Río de la Plata. Pero también podría haberse llamado Río del Viento. Los windsurfistas llevan mucho tiempo practicando en este ventoso río que hoy también acoge a un joven y espectacular deporte: el kitesurf. Aquí hay espacio para todos, incluso para los aficionados al remo. Y aunque haya más gente disfrutando del río, nunca hay atascos. La anchura del río es tan inmensa que desde una orilla no se ve la otra, lo que permite que sus aguas acojan a más y más visitantes que acuden a disfrutar de los deportes acuáticos. Pero en La Pampa hay lugares que estuvieron llenos de vida y hoy están abandonados. A unos 170 kilómetros, en un lago de agua salada, ocurrió una terrible tragedia. Villa Epecuén era un lujoso y animado pueblo turístico. Pero en 1985 una gran crecida rompió el muro que lo protegía y quedó sumergido bajo 10 metros de agua. Y aunque no hubo víctimas mortales, 1.500 personas perdieron sus hogares. 25 años después, las aguas retrocedieron y los restos de Villa Epecuén quedaron a la vista. Este antiguo matadero en ruinas es un símbolo de aquel terrible desastre que convirtió los sueños de sus habitantes en horribles pesadillas. Y la desolación que reina en él ha sido aprovechada para rodar algún videoclip musical,
o alguna película. Todo el pueblo es tan solo una sombra que evoca su pasado esplendor. La tragedia de Epecuén ya no resuena a casi 600 kilómetros al este, en Mar del Plata. Una ciudad bañada por el Atlántico donde casi siempre hace sol. En la década de 1880 se convirtió en un destino vacacional para la élite argentina. El casino y el hotel provincial no tenían nada que envidiar a los balnearios más elegantes de Europa. Y entre sus monumentos destacaba una copia de la parisina Plaza Vendôme. Solo las personas de clase alta eran bienvenidas. Pero en los años 40 y 50 hubo un profundo cambio social. Los reformadores exigieron igualdad de derechos para todos y el fin de los privilegios, lo que permitió a millones de argentinos viajar a Mar del Plata para disfrutar de sus vacaciones. La ciudad creció y se edificaron nuevos hoteles y apartamentos a lo largo de las calles que conducen a las playas. Todos los visitantes admiran la tradicional imagen de su puerto antiguo, con los leones marinos tomando el sol y sus pesqueros anaranjados. Pero estos barcos no son solo un adorno. Los más pequeños faenan cerca de la costa en algunos de los caladeros más ricos del mundo y traen a tierra lubinas y calamares. Los más grandes se aventuran a casi 200 kilómetros de la costa. Mientras la ciudad se prepara para dormir, estos barcos de arrastre se dirigen a mar abierto. Y allí pasarán varios días pescando para ayudar a alimentar a un país en constante crecimiento. Al anochecer, siguiendo el curso del río, volvemos a Buenos Aires. Y la ciudad cambia de marcha. En la oscuridad crea su propia luz. Y marca el ritmo a toda Argentina. Todos los caminos y ríos de la Pampa parecen conducir a la capital del país. Construida a orillas del Río de la Plata, Buenos Aires parece dar la espalda a sus aguas. Pero hay lugares que lo miran de frente, rememorando un siniestro capítulo de la historia de Argentina. El Parque de la Memoria rinde homenaje a los desaparecidos durante la dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983. Hasta 30.000 argentinos murieron a causa de la represión política. Algunos incluso perecieron ahogados tras ser arrojados al río desde aviones. Una figura solitaria se alza sobre un pedestal flotante mirando hacia el río y constituye un símbolo de la inocencia perdida y del firme compromiso de no olvidar nunca. El modelo fue un joven de 14 años llamado Pablo Míguez que vio cómo los militares secuestraban a su madre y que tras ser apresado después no volvió a ser visto jamás, añadiéndose a la lista de hombres, mujeres y niños conocidos como los desaparecidos. El recuerdo de la resistencia a la dictadura dejó su huella en toda la ciudad. Unos pañuelos blancos pintados rodean el monumento central de la Plaza de Mayo, donde cada jueves se reunían las madres de los desaparecidos para reclamar y conocer el destino de sus seres queridos. Cuando se prohibieron las manifestaciones, empezaron a caminar en círculos, llevando pañuelos blancos para expresar una resistencia, pasiva, pero poderosa. Las mujeres han desempeñado un papel central en la política argentina, pero ninguna llegó más alto que esta. Su nombre era María Eva Duarte. Pero tras despertar la adoración de millones de argentinos, fue conocida como Evita,
Su rostro aún adorna el Ministerio de Desarrollo Social. Fue primera dama desde 1946 a 1952 junto a su esposo y presidente Juan Domingo Perón. Y desarrolló una gran labor benéfica en defensa de los más humildes. Desde su oficina, en el antiguo edificio de Correos, promovió la igualdad de derechos para los oprimidos y las mujeres. En un edificio que hoy es el centro cultural más grande de Sudamérica. Evita rompió barreras y durante su intensa labor generó un apasionado culto a su persona que aún perdura. En un balcón de la Casa Rosada, la sede argentina del Poder Ejecutivo, Evita fortaleció su legado. En él pronunció sus enardecidos discursos ante sus más fieles seguidores, a los que llamaba cariñosamente los descamisados. Un lugar icónico, lleno de simbolismo, en el que Madonna cantó en inglés "No llores por mí, Argentina" en la película Evita. Pero el 26 de julio de 1952, millones de argentinos sí lloraron cuando Evita murió de cáncer con tan solo 33 años. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de La Recoleta, en el que también yacen muchas personas famosas y miembros de la élite de la nación. Y este es su lugar de descanso, un mausoleo familiar que hoy es un solemne destino turístico. En el lado opuesto de la ciudad, en Puerto Madero, también se rinde homenaje a otras mujeres pioneras. Las calles de este barrio llevan el nombre de artistas, científicas, políticas o líderes sociales. Algunas de estas mujeres inspiraron en 2015 el movimiento Ni Una Menos, cuya misión es estimularnos a combatir de forma continua el acoso sexual y la violencia contra las mujeres. El movimiento comenzó en Argentina y se extendió por Latinoamérica y España. También ha inspirado obras de arte en todo Buenos Aires, como este edificio pintado en el que podemos leer mujeres, igualdad, independencia, placer y poder. Muchos otros murales retratan la identidad colectiva de las mujeres, como estos de la artista Mariela Ajarrás. Mariela también ha colaborado con Mariano Antedomenico y Martín Ron para pintar 3 murales en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Es conocida como UBA, tiene campus por toda la ciudad y acaba de cumplir 200 años. Según un reciente ranking, es la mejor institución de educación superior de toda Latinoamérica y está entre las 100 mejores universidades del mundo. Los alumnos estudian mucho, así que a menudo disfrutan de un merecido descanso en las soleadas escaleras de la Facultad de Derecho. En la universidad florecen los estudiantes. Y en primavera, todo Buenos Aires florece también. En la ciudad hay más de 250 parques en los que miles de porteños se reúnen durante su tiempo libre. El Parque 3 de Febrero, que es conocido como los Bosques de Palermo, es el más grande. Cubre 370 hectáreas y en sus extensos jardines hay más de 8.000 rosales. En octubre y noviembre, 19.000 jacarandas despliegan sus hermosas flores de color púrpura, y el espectáculo anual que ofrecen es parte del paisaje natural de la ciudad. En 1891, el paisajista y director de parques y paseos Carlos Taís importó las jacarandas del noroeste de Argentina, lo que brindó sombra y calles arboladas a una ciudad que antes se cocía al sol. Disfrutar de un ambiente más fresco es uno de los motivos por los que Buenos Aires se ilumina al caer la noche.
El obelisco junto al que se celebró la victoria de la Copa América brilla en la oscuridad y anima a los porteños a salir a la calle para disfrutar de una de las delicias de Buenos Aires, su animada vida nocturna. El ritmo de la ciudad cambia y se acelera, en especial en la avenida Corrientes, que cruza Buenos Aires de este a oeste y es la calle que nunca duerme. Cualquier placer que busques, sin importar la hora, es muy probable que lo encuentres aquí. Para los amantes de la cultura, la ciudad cuenta con más de 300 teatros, superando a la luminosa París. Los que deseen cenar encontrarán un sinfín de restaurantes. E incluso hay un lugar nocturno para los ratones de biblioteca, la Ateneo Grand Splendid, ubicada en un antiguo teatro que es una de las librerías más bellas del mundo. Pero fuera del centro también hay una excitante vida nocturna. El marginal barrio de Palermo se ha transformado incorporando tiendas y restaurantes de moda. El escritor Jorge Luis Borges creció aquí y describió en sus libros a sus pendencieros habitantes. Pero hoy una multitud joven y moderna recorre sus calles, y las bandas de rufianes son un recuerdo lejano. Como tantas otras cosas, en esta ciudad dinámica, nada permanece igual por mucho tiempo. Junto a uno de los paisajes más planos de la Tierra, los porteños viven en una encrucijada entre el tiempo y el espacio. Y las valiosas y diversas tradiciones de su rica historia se fusionan con la promesa de un futuro brillante. Su ciudad es un corazón vivo que palpita y resplandece en un reino de horizontes infinitos. La región pampeana, donde hasta el mayor prodigio parece posible.